Bien, hoy vamos a trabajar un tema complejo y muy actual que se llama la dirección. Para empezar, comentemos que la identificación, el proceso que vimos en el video anterior, es un capítulo especial, simplemente un capítulo de un principio mucho más amplio que afirmaría o que afirma que el comportamiento humano se organiza es a través de visiones. Yo he ilustrado este principio con un ejemplo de la industria donde yo he trabajado en asuntos de dirección en muchos frentes. Pero hay uno específicamente que quiero ilustrar, con el que quiero ilustrar esto, y es una distribuidora de una gran empresa cerámica. Resulta que en esta distribuidora había, por supuesto, un gerente y unos mandos inferiores o medios encargados de la operación y de toda la gestión de la distribuidora, compras, exhibición, merchandising, en fin, y por supuesto ventas. Pero uno de los puntos importantes para mí en la asesoría era, digámoslo, ajustar todos las vertientes y los conceptos y las tendencias directivas de la gente. Entonces, como principio, yo empezaba siempre estudiando cuál era la visión que tenían del negocio, tanto el gerente como sus directivos inmediatos, como sus subordinados inmediatos que a su turno pues dirigían al resto del personal. En esta ocasión me encontré con una separación muy enorme, muy grande, demasiado, digámoslo, distante entre la visión del gerente y el segundo de a bordo. Entrevisté primero al segundo de a bordo, que era como decir el supervisor general de operaciones, y la pregunta fue muy sencilla: ¿en qué negocio estamos? ¿Cuál es el negocio que tú manejas? Muy rápidamente él me dijo: vea, esto es un negocio cerámico, pero nosotros tenemos un portafolio que nos permite atender prácticamente todas las etapas de la construcción, porque nosotros tenemos aquí desde varillas de acero, cemento, ladrillos, cosas que sirven básicamente para la primera etapa, para la obra negra. Pero también tenemos todo, digamos, el portafolio de ferretería, que nos serviría para la segunda etapa, que es la obra gris, y también la porcelana sanitaria y los apliques, como decir, de listelos y adornos para los baños, las cocinas, en fin, y por supuesto las baldosas para hacer los acabados finales, o sea, la tercera etapa de la construcción. Entonces, esto es un negocio cerámico, básicamente. Nosotros estudiamos cuáles son los sectores de más influencia en las distintas áreas, según los barrios y según las etapas de la construcción en que vayan, y ofrecemos unos servicios muy diferenciados para atender esas necesidades. Muy bien, yo digamos, tomé nota de los conceptos que él me resumía, y luego entrevisté al gerente y me encontré con sorpresa una cosa muy distinta. Me dijo: no, es que el negocio aquí, el negocio en que estamos es un negocio de crédito. Yo hace muchos años, cuando empecé, lo que empecé fue a montar un sistema de crédito inmediato y fácil, cosa que la gente digamos, de todos los estratos sociales, pero sobre todo de los estratos más bajos, estrato 1, 2 y 3, pudieran acceder a la compra de sus elementos para construir sus casas. Y entonces yo me di cuenta que ellos no eran capaces de pagar, digamos, el costo de esos materiales, pero sí eran capaces de dar una cuota fija, o semanal, o quincenal, o mensual. Y con eso podían acceder a un crédito con el cual podían adquirir sus materiales. Entonces, para mí fue tan importante porque la visión que organizaba cada uno de los comportamientos era muy distinta. Por ejemplo, cuando se iba a invertir plata en el portafolio,
El gerente no tenía ningún inconveniente en invertir, por ejemplo, en cosas que nada tenía que ver con la construcción, por ejemplo, en neveras, por ejemplo, en hornos. ¿Por qué? Porque a él lo único que le interesaba era de mis clientes tradicionales y de mis clientes potenciales, cuáles tienen necesidades de electrodomésticos por encima inclusive de materiales de construcción. Y si digamos, si esa franja de mercado correspondía a un serio, digamos, volumen, entonces él no tenía inconveniente en orientar los recursos de la organización a conseguir electrodomésticos y por lo tanto tener una disponibilidad alta para sus clientes. Eso jamás se le hubiera ocurrido al segundo de a bordo. De hecho, no se le ocurría. Incluso podía llegar a un conflicto porque el segundo de a bordo, comprometido con sus proveedores y con sus clientes habituales de construcción, perfectamente podría pedir una inversión muy grande en acabados, digamos, cerámicos. Porque había detectado que un gran volumen importante para la nueva vigencia podría ser la tercera fase de la construcción. Y eso, por supuesto, entra en conflicto. En fin, que el asunto es que en todos los casos, cuando nosotros estudiamos el comportamiento de la gente, podemos detectar con total precisión que el comportamiento de las personas se organiza es a partir de las visiones que tengan de sí mismos, del negocio en que están, de la realidad que están trabajando y de los objetivos que se proponen en ella. El reconocimiento de este principio nos pone de entrada frente al problema de la dirección. ¿Por qué? Porque ¿cómo formamos nosotros las imágenes que conducen nuestro comportamiento? Básicamente las formamos a partir de la experiencia que tenemos de la vida. Las experiencias de todo tipo que vamos teniendo nos van enseñando qué cosas funcionan en el campo, qué cosas no funcionan, cómo son las personas, cuándo las personas son cumplidoras, cuándo no cumplen, cuáles son cómo se escudriñan y examinan las necesidades de las distintas personas. En fin, nosotros tenemos experiencias tanto de compra como de venta, como de mantenimiento de las cosas de nuestros negocios, y esas experiencias nos van ayudando a formar una imagen, una visión de lo que es el negocio que estamos administrando, una visión de lo que es nuestro papel en ese negocio y así sucesivamente, cuál es nuestro papel en la familia, cuál es nuestro papel en la sociedad, cuál es nuestro papel en una iglesia, en un club, en fin, en cada uno de los ambientes donde nos movemos. Pero ocurre que eso aumenta de una manera gigantesca la complejidad para manejar la gente, para dirigirla. ¿Por qué? Porque casi que podríamos decir, como la experiencia de cada quien es única, porque es claro que nuestra esencia como seres humanos es igual, pero lo que nos diferencia de entrada desde que nacemos, y antes de nacer inclusive, es la experiencia que tengamos. Desde que somos fetos podemos tener distintas experiencias de esa vida inicial, porque nuestra madre puede ser, en nuestro caso, una persona muy tranquila, muy alegre, muy espiritual, no sé qué, pero en el caso de un hermano nuestro puede haber sido una persona muy deprimida, con muchos problemas, con un estrés diario altísimo, y entonces desde ahí empiezan unas diferencias fundamentales. E incluso en el caso de que seamos gemelos univitelinos, la experiencia al nacer es absolutamente clara, porque uno nace primero que otro, no nacemos juntos al mismo tiempo. Y ocupamos en la misma cunita que nos hayan puesto sitios diferentes. Y desde ahí, la perspectiva del cuarto en que estamos, de la misma cunita, es diferente.
desde la óptica tiene una diferencia, desde lo acústico tiene una diferencia, desde lo táctil, lo sonoro, los olores, el sabor, todo tiene una diferencia. Los dos niños no toman su leche de la madre al mismo tiempo, uno primero que otro. Entonces, las diferencias y las experiencias son muy distintas a pesar de que nazcamos en el mismo hogar, a pesar de que seamos gemelos univitelinos. Lo que nos diferencia sustancialmente en nuestra vida son las experiencias. Y por lo tanto esas experiencias son totalmente individualizadas y ayudan a la formación de visiones diferenciadas, únicas. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que en principio organizar la gente para que le apunte toda a un objetivo, para que sumen esfuerzos, para que aumente la sinergia, o sea, la complementariedad de esos esfuerzos en una sola dirección, es un gran camello, una gran dificultad, un gran estudio, porque es un asunto que exige trabajar directamente con la complejidad. De ahí se desprenden muchos tipos diferentes de manejo. ¿Por qué? Porque hay gente que no aguanta la complejidad. Y si no la aguanta, entonces no puede contar con las diferentes visiones con que sus colaboradores actúan en el negocio, por decir alguna cosa. O no puede contar con las visiones que sus hijos en el hogar tienen acerca de lo que es la familia y lo que son sus obligaciones particulares y lo que debe ser su contribución a la marcha del hogar. O sea que si es un padre también o una madre puede tener unas dificultades muy grandes de manejar esas diferencias de visiones que tenga la gente. Una de las salidas, digámoslo así, más comunes y corrientes es la salida de cancelar las visiones particulares de los demás. No permitirles que actúen esas visiones que han formado. Entonces, la solución específica de esa decisión es poner a la gente a cumplir tareas, no a desarrollar algo con sentido, sino simplemente a que esperen a que se les dé desde la cabeza de la organización, sea familiar, sea laboral, sea eclesiástica, sea militar, lo que sea, de que se les dé desde la cabeza la instrucción de lo que deben hacer. Y eso, por supuesto, que lo primero que logra es un gran conflicto con las aspiraciones naturales a la libertad que aspira cada ser humano. Entonces, desde ahí empieza a surgir el problema fundamental. Y vamos a ver despacio, porque voy a dedicarle a este tema unos cuantos videos para tocar los temas más importantes de una manera detallada y con suficiente tiempo para que se comprendan. Pero de entrada quiero comentar diferentes extremos que se pueden presentar. Desde este que estoy enunciando como cancelar las visiones particulares de cada uno de los colaboradores para que simplemente se sujeten a los dictados de la cabeza de familia o de la cabeza de la organización o de la cabeza de la institución militar o de la institución clerical o lo que sea, y contrastar eso con lo que, por otro lado, es la aceptación plena de la complejidad y el conocimiento a fondo de lo que son las variables que organizan el comportamiento de la gente, es decir, las distintas visiones. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros podemos encontrar que hay, y en la modernidad cada vez más, hay gente que aprende a trabajar en redes y por lo tanto aprende a trabajar dentro de la complejidad mayúscula que se pueda encontrar, es decir, consultando prácticamente cada una de las visiones que la gente tiene acerca de cualquier negocio o acerca de cualquier asunto, cualquier campo. Recuerdo particularmente, de una manera particularmente grata,
un testimonio que daba un físico cuántico muy famoso en España y en el mundo, porque ha recorrido 62 países y ha sido encargado de un montón de instituciones de desarrollo, que se llama José Ignacio Latorre. Ese es un físico cuántico extraordinario, no solamente como físico, sino como persona. Cuenta él que cuando estuvo de profesor en MIT en ese momento no había sino 2 personas que eran gringas. De resto, todos los 60 personajes, profesores de MIT en esa época, eran de todo el resto del mundo, menos gringos. O sea, es una diversidad no solamente étnica, sino de edades, generacional, pero sobre todo y con absoluta seguridad, por los diferentes campos en que están y por las diferentes experiencias de su vida, totalmente disímiles en visiones. Entonces, manejar eso es una gran dificultad, es un reto muy grande. Entonces, cuando me pongo a ver eso, me pongo a ver, por ejemplo, hazañas monumentales de nuestra época, pienso, por ejemplo, en el telescopio James Webb. James Webb es un telescopio que es el último telescopio que ha construido la humanidad. Le costó a la humanidad más de 10.000 millones de dólares. Eso es un costo gigantesco. Es mucho mejor que el Hubble, porque nos permite alcanzar distancias muchísimo mayores. Se calcula que su distancia normal abarca unos 13.500 millones de años luz. O sea, eso es una potencia de un alcance que casi iguala al estimado de lo que es la vida actual del universo, que se estima en unos 13.800 millones de años luz. Este sería 13.500 millones de años luz. O sea, está muy cerquita de abordar todo el trayecto que constituiría la duración actual, o lo que consideramos actualmente la duración del universo. Pero justamente colaboraron a esa construcción 14 países. O sea, eso no es una obra solamente de un país, o una obra de una de las instituciones, digamos, espaciales, que es la NASA. El nombre del satélite, sí, es un satélite también, del satélite telescopio, es el nombre que corresponde al segundo administrador de la NASA, que duró muchos años en la NASA y fue considerado, digamos, un héroe de la ciencia y un gran cultor y un gran, digámoslo, impulsor de la ciencia desde su puesto de administrador de la NASA. Entonces lleva el nombre su nombre. James Edwin Webb, como la página web. En todo caso, es un ejemplo muy maravilloso de colaboración internacional y de ese trabajo en red que implica un montón de gente trabajando en la ingeniería del telescopio, en la discusión de cuáles son las tecnologías más adecuadas que debe llevar, en la discusión del detalle mínimo de en qué cohete se va a disparar, cómo se tiene que acoplar ese telescopio a los cohetes disponibles, o cómo se tienen que ajustar los cohetes disponibles a la estructura del telescopio, o ambas cosas al tiempo. Es decir, una cantidad enorme y complejísima de ajustes prácticos que tienen que convenirse de antemano. Entonces, para mí es un ejemplo casi como heroico y vistoso de lo que sería la capacidad humana de administrar y aceptar la complejidad
y aprovechar las diferencias, digámoslo así, de las visiones que tenemos entre todos para que se apliquen a lo que sabe cada quien y a lo que puede manejar con solvencia cada quien en su puesto. De entrada, esa es simplemente la introducción que quiero hacer al asunto para que se comprenda que la dificultad es grande. Vamos a manejar desde la negación de la complejidad hasta el aprovechamiento, no simplemente la aceptación, hasta el aprovechamiento sistemático y profundo de las diferencias entre las visiones que conducen el comportamiento de la gente. De entrada, para nosotros, a partir de esta introducción, les recomiendo que empiecen a pensar cuál es su nivel de escucha, cuál es su capacidad de escuchar y de admitir visiones distintas a las que ustedes sostienen acerca de la vida y de lo que debe ser. Con mis mejores deseos, les deseo mucha suerte.